El síndrome Brugada, según la Fundación Británica del Corazón, es una de las causas más frecuentes de muerte súbita. Es un problema eléctrico en el corazón que activa una descarga, una especie es como si el corazón en sí mismo desfibrilara y simplemente por esta descarga eléctrica se te para el corazón. No tiene síntomas previos y sucede en personas que a simple reconocimiento médico tienen un corazón perfectamente sano, por lo que puede afectar a personas jóvenes en plena forma y sin pasado aparente de enfermedad, dolencia o cansancio. La muerte es prácticamente inmediata e inesperada. Solo si le ha pasado un familiar cercano y te hacen un test específico de Brugada, te pueden solucionar o ayudar a solucionar el problema. Y este es el diagnóstico más o menos que Jesús le hace a la iglesia de Sardis. Les dice que en apariencia están vivos, pero que pueden caer de repente. Vendrá como ladrón en la noche. En cualquier momento, si no reavivan lo que tienen que reavivar, si no mantienen vivo o avivan ese pequeño fuego que todavía tienen, pueden ser totalmente destruidas. El mensaje es a las iglesias. Por lo tanto, es una llamada a mí, es una llamada a ti y a nosotros a dejar las apariencias de lado y considerar realmente si en nuestra vida hay vida espiritual o si somos simplemente zombies que andamos por ahí con cierta apariencia de vida, pero en el fondo estamos podridos y muertos. Jesús hace esta advertencia desde el amor. Seguramente ellos no se esperaban una evaluación así, no se esperaban tener este diagnóstico de su iglesia, pero lo hace para que se den cuenta y reaccionen. Les da el shock antes de que llegue el final para que no se lleven la sorpresa al final. Y esto lo hace Jesucristo en amor también para cada uno de nosotros. Quiere que nos analicemos ahora y no lo hagamos cuando sea demasiado tarde delante de Él. Jesús utiliza unas palabras que para nosotros parecen generales, pero ellos sabían perfectamente de lo que les estaba hablando, porque aplicaba perfectamente a la cultura o la tradición que había en Sardis. Tenían una historia muy ilustre, era una ciudad tremendamente famosa, más famosa que seguramente cualquiera de las otras ciudades, pero solo tenían fama, ya no les quedaba prácticamente nada. Os explico la historia de Sardis. Su rey más conocido se llamaba Creso. Es tan conocido que incluso en inglés hay una expresión que no sé si se sigue utilizando, Michael, que es ser tan rico como Creso. Se utiliza, todavía se utiliza, imaginaos. Y esto habla de esta expresión de un rey 500 años antes de Cristo. ¿Qué pasaba? Este rey, en su ciudad, en la ciudad de Sardis, había un río que se llamaba Pactoles. Y allí ese río estaba lleno de pepitas de oro. Entonces era un rey tremendamente rico. La leyenda decía que el rey Midas, que convertía todo el oro, se había lavado las manos en el río Pactoles. Así que Sardis era la capital del imperio lidio y su rey era Creso. Nadaba en abundancia de metales preciosos y siempre fueron productores de textil, de lana y de lino. El padre de Creso fue el primer humano que inventó la moneda. Tenía tanto oro que inventaron las monedas, acuñaron pepitas de oro. Y Creso inventó el sistema binario de oro y plata para tener cambio. Creso no solo era rico, sino que vivía en una ciudad inexpugnable. Estaba en una fortaleza en lo alto de una montaña y habían profetizado que nunca sería vencida. Y se sentía allí tremendamente feliz, rico y famoso. Así que Heródoto nos cuenta la historia de un sabio que fue a visitar a Creso. Era uno de los 7 sabios de Atenas, se llamaba Solón, y cuando llegó a visitar ahí a Sardis, Creso le enseñó un poco todo y le preguntó a este sabio que cuál era el hombre más feliz que había conocido, ¿no? ¿Cuál era el hombre más feliz que había conocido? Rico, famoso, en un imperio. Y Solón, para su sorpresa, le dijo que era un tal Telos de Atenas, que no conocía mucha gente, porque había vivido una vida plena y había muerto
de forma gloriosa, había muerto en guerra, ¿no? Entonces Creso se enfada un poco y lo mira como diciendo, pero ¿ves a alguien más famoso, más feliz que yo? Y entonces el sabio Solón le dice, mira, no es como se empieza, es como se acaba. Hasta que yo no vea cómo terminas tú, no sabré si realmente eres el hombre más feliz de la tierra. Bueno, Creso no se queda muy contento, pero se aburría un poco el hombre, así que va al oráculo de Atenas de Delfos. Todavía tenemos sus ruinas. La gente iba allí para pedir palabras del futuro. El oráculo, el sacerdote del templo, le dice que si entra en guerra va a vencer o destruir un gran ejército. Así que Creso había oído de un tal Ciro de Persia que estaba en auge ahora, estaba invadiendo bastantes cosas y decide ir a atacarlo. Entonces, una de las batallas es muy famosa porque uno de los ingenieros incluso para un río para que ellos pasen. Se enfrentaron y quedan en empate más o menos. Murió muchos soldados, pero ninguno de los dos ganó. Así que Creso vuelve a su fortaleza. Y estaba tan seguro en su fortaleza que pensaba que Ciro se iba a ir también a la suya y ya está. Y además en su fortaleza inexpugnable pues estaría seguro. ¿Qué es lo que pasa? Que Ciro va detrás de Creso, no se queda en casa, va detrás de Creso y en esta vez lleva camellos en vez de caballos. Los caballos de Creso se asustan, los camellos eran muy feos, lo entiendo, y entonces se mete dentro de su fortaleza y ahí se queda, cree que no va a pasar nada. ¿Qué hace Ciro? Busca un sitio débil, pero el sitio débil, ¿saben cuál fue? Las paredes más inexpugnables de la fortaleza. Y como no tenía vigilancia porque creía que por ahí no podía entrar nadie, fue por donde entraron y fue por donde conquistaron la ciudad. Pero eso no solo pasó una vez, le pasó unos siglos después con Antíoco III. Hizo exactamente lo mismo, entró por el sitio donde no había vigilancia. Así que se convirtió Sardis en proverbio para todos los griegos y toda la zona. El proverbio hablaba de esto: evita la arrogancia y la autoconfianza. Estate preparado para lo inesperado. Y no es como se empieza, sino como se acaba. Hoy las teorías más establecidas del final de Creso es que murió quemado en una pila de leña, sabiendo que había sido verdad el oráculo, que yendo a la guerra destruyó un gran ejército, pero había sido el suyo, no el del otro. ¿Y saben con qué palabras terminó Creso? Solón, Solón, Solón. No es como se empieza, sino como se acaba. Así que Jesucristo les está recordando, utilizando palabras de estad vigilantes. ¿Os creéis que estás fuerte? ¿Os creéis que estás vivo? ¿Os creéis que porque estáis haciendo muchas cosas o porque la gente de vuestra ciudad os respeta, estáis vivos, pero estad vigilantes? Porque el final puede venir de repente. Además, en el año 17, unos años antes de esta carta, había habido un terremoto y dice el historiador que normalmente en una zona de terremoto la gente corría al campo para evitar morir, pero dice que fue tan inmediato que no les dio tiempo a huir y murieron todos tragados por la tierra. Jesucristo les está recordando su historia. Creéis que nada puede pasar, pero en un segundo puede pasar todo. Y es un recuerdo también a cada uno de nosotros. La vida, ¿cuándo va a acabar? ¿Sabemos cuándo va a acabar? Estaban contando el otro día de una señora que su marido murió en el púlpito mientras predicaba de un ataque cardíaco. ¿Cuándo va a acabar la vida? No sabemos. Puede acabar de repente y el Señor nos dice, estate vigilante. Mira de verdad si estás viviendo una vida plena en el Señor o estás simplemente llevando una vida de apariencia. En el versículo 1 le dice, tienes fama de vida, de que eres una iglesia viva. Todo el mundo creía en esa fama de Sardis. Para tener esa fama de estar viva, tenían que estar haciendo cosas, tenían que ser conocidos por la ciudad. ¿Os dais cuenta que no estaban perseguidos? Todas las iglesias habían sido atribuladas, perseguidas, pero ellos, seguramente, el enemigo, ¿para qué va a atacar una iglesia muerta, no? No se había preocupado por ella. También tenían una comunidad judía muy grande. Se encuentra en Sardis la sinagoga más grande
de todo el antiguo, de toda la antigua, el antiguo Mediterráneo. Así que a lo mejor estaban en cierta forma respaldados por este otro religión monoteísta, de donde habían salido también, y parecía que todo les iba bien. Y Jesucristo les dice, parece que estáis vivos, pero en el fondo estás muertos. Sé vigilante, estate prevenido. Estás complacido en tu vida, en tu aparente éxito y comodidad, pero despierta o muere. Vigila o esto se puede acabar y dejarás de ser una de mis 7 iglesias. Pero tienes resquicios de vida, así que despierta, activa lo poco que te queda. Les está diciendo, no cambies de iglesia, no cambies de congregación, no eches a nadie, sino reaviva aquellas cosas que están vivas en ti. Déjate de hacer las cosas que nada más que te dan apariencia. Participación en la sociedad, estar bien considerados por el pueblo, posiblemente fiestas, se podían reunir libremente, banquetes. Aviva lo que realmente te hace ser mi iglesia. ¿Cuál era su pecado? Lo hemos dicho más o menos, la apariencia en vez de la vida interior. Daros cuenta que no se les habla ni de persecución, ni de falsos maestros, ni de nicolaítas, ni de Jezabel, sino el gran pecado de ellos es este, que no habían terminado lo que habían comenzado, no habían completado, no habían conseguido acabar, es lo que habla la palabra original. No habían hecho que se hiciera realidad lo que habían comenzado, no habían perfeccionado. Bueno, ¿entiendes la idea? Lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se acaba. Jesús no querían que terminaran como su más célebre ciudadano. Jesús quería que lo que habían recibido desde el principio, versículo 3, y lo que habían oído, lo volviesen a poner en marcha. Le dice que se arrepienten. Se habían entretenido en producir una reputación de fama e importancia en la ciudad y en toda Asia. Eran famosos por ser una iglesia supuestamente viva, pero habían dejado de hacer el propósito para el cual existían, aquello por lo que empezaron. Y toda iglesia tiene este propósito, llevar el evangelio a los demás y acercarse más a la apariencia de Cristo. Llevar el evangelio y parecerse más a Cristo. Y ellos habían hecho lo contrario, o sea, habían aparentemente triunfado, pero en verdad estaban manchando sus vestidos. Ellos sabían cómo se tenían que acercar a las divinidades. En Sardis tenían, además de la sinagoga más grande, tenían el templo más grande de Artemisa. Así que ellos tenían que ir allí, o antes de ser cristianos irían allí, y tenían que ir vestidos de blanco, blanco puro, para poder presentarse delante de su Dios. Y ellos habían dejado de presentarse delante de Dios así, se estaban corrompiendo, estaban dejando de confesar el nombre del Señor. Porque dice Jesús que no va a confesar su nombre delante de Dios de ellos. Por lo tanto, ellos no lo estaban haciendo acerca de Jesús. Mateo 10:32. A cualquiera, pues, que confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si Jesús les dice a Sardis, no te voy a confesar, es que ellos no estaban haciendo lo mismo. Habían dejado aquella función para la cual Dios los había puesto. Llevar su palabra a los demás, confesar su nombre y parecerse más a Jesucristo. Así que su gran pecado era haber dejado lo que habían comenzado, haber dejado lo primordial por cosas secundarias. Y cuando te desvías de lo primordial, indefectiblemente relajas tu moralidad, manchas tus vestidos y dejas de poner a Dios en lo primero en tu vida. Piensa en cuando creíste por primera vez. ¿Cuál era tu prioridad? Invitar a otros y crecer en Dios. Es la prioridad de todo nuevo creyente. Los nuevos creyentes son los mejores en invitar a otros y crecer en Dios. Y esto puede haber pasado a una segunda prioridad. Ahora tu prioridad, si piensas en cómo empleas tu tiempo, tu dinero, tus pensamientos, tus esfuerzos, puede ser progresar en la vida, disfrutar de las vacaciones, descansar de tu jubilación. Cuando pierdes el enfoque de tu vida, pierdes la función que Dios te ha dado en esta vida. Y no sabrás la hora cuando vendrá. No sabrás cuándo te tendrás que presentar delante del Señor. Y feliz no es el que empieza bien,
sino el que acaba bien. Así que como iglesia tenemos que pensar si somos como Sardis. La mayoría de iglesias del Apocalipsis era un cesto de manzanas verdes y hermosas y tenían algunas podridas. Sardis era un cesto de manzanas podridas y quedaba todavía alguna comestible. ¿Qué clase de iglesia es esta? ¿Qué clase de vida tenemos nosotros? ¿Es prioritariamente verde, comestible y enseñable al resto de la humanidad como reflejo de Dios? Me acabo de inventar la palabra enseñable, pero como digo morido, también me puedo inventar enseñable. ¿O eres mayormente tú mismo, vives mayormente para ti y las cosas de Dios son secundarias y si acaso pasan y si acaso se pueden hacer? Así que como responsable de esta iglesia, o uno de los responsables de esta iglesia, me puse a pensar que qué señales podíamos ver de una iglesia en declive, porque no quiero que tengamos apariencia de vida y que el Señor nos esté diciendo, tenéis apariencia, pero en el fondo vas a caer de un momento a otro. Así que empecé a mirar artículos en los que hablaban gente que habían estudiado por qué las iglesias mueren o declinan. Habían algunas cosas muy claras, como una doctrina falsa hace que la iglesia termine cayendo, o grupos pequeños anímicos, donde los grupos pequeños no se reúnen para lo que se tienen que reunir. Hablaba mucho de falta de preparación de los sermones. No sé si los hago muy bien o mal, pero prepararlos, los preparamos. Todos los que nos presentamos aquí le ponemos mucho tiempo. Y encontré este artículo. 13 pecados capitales de una iglesia moribunda, ¿vale? Y vamos a ir rápidamente a ver algunas de las señales de una iglesia moribunda. Primer pecado capital según este estudioso: los invitados nunca vuelven. Es como si invitas a alguien a tu casa y lo sientas en un rincón, nadie le habla, nadie le pregunta nada, nadie lo saluda, entra y sale con más pena que gloria, le echas la comida casi al vuelo. No iba a volver a tu casa, ¿verdad? Entonces, una iglesia que vienen invitados y nadie viene a saludarlos, a hablar con ellos, que nadie presta atención, que no estás atento, sino que entras y sales más rápido de lo que entras, es una iglesia que terminará muriendo. A mí me gustaría que todos tuviésemos la misma actitud de Cristo. Cristo adoptó a 12 amigos, de los cuales seguramente a alguno hasta le caía mal. Y a lo mejor no era Judas. Yo os animo a que si está viniendo alguien aquí, da igual que no sea tenga el carácter más parecido al tuyo del mundo, pero que si se están acercando a Dios, esta debería ser una familia para esa persona y todos deberíamos, en cierta forma, adoptar a las personas que vienen y estar dispuestas a invitarlas, ser hospitalarios, y no siempre a las personas que conocemos, sino acercarnos a personas que acaban de venir, por ejemplo. Si no, la iglesia muere. Si no, Dios está trabajando en personas que trae aquí y no les prestamos atención. Necesitan de personas que conozcan de verdad a Dios y que les puedan mostrar el camino y puedan ver que vivir a Dios realmente vale la pena. Enfoque interior y no exterior. Una iglesia que solo mira para adentro y no mira para afuera. Os animo a ir de 2 en 2 a cualquier sitio, a la Cruz Roja, a una asociación, a un gimnasio, con el pensamiento de conocer a personas y poderles hablar de Cristo. Abrirnos, ir y buscar. 3, falta de evangelismo. El Señor nos dice que mientras que nos movemos, tenemos que hablarle a otros. Pero moverse es difícil porque nos establecemos en nuestro trabajo, en nuestra casa, y ya no conocemos a nadie nuevo. Tenemos que hacer cosas para movernos, para ir para afuera, para hablarle a los demás. No hay mejor evangelización que la personal. Los conciertos, los grandes eventos están muy bien, a veces ayudan, pero si el 99% de personas que está aquí es porque alguien lo invitó, porque su padre le habló del evangelio, su amigo lo trajo, esa es la verdadera evangelización. Si no, morirá esta iglesia. La 4 es curiosa, las instalaciones necesitan mantenimiento. ¿Qué tendrá que ver
que el baño esté mal para que no vuelva una persona. Bueno, si eres escrupuloso lo entiendes perfectamente. Pero en cierta forma lo que dicen es que si tú no cuidas el sitio donde te reúnes, la persona podrá pensar, ¿me cuidarán a mí? Mira cómo tienen esto. Si Dios es tan importante y su iglesia tan importante, ¿cómo que es cuando el sitio donde te reúnes es un desastre? Y voy a tu casa y está 20 veces mejor que el sitio donde te reúnes. En realidad lo que le estás diciendo es que lo más importante es tu casa, tu coche, tus vacaciones. Así que como iglesia queremos ir mejorando, tenemos un equipo de mantenimiento. Si tenéis un tiempo, ayudarlo porque importa. Importa cómo está este sitio. Es solo 4 paredes o 10 paredes, pero importa. E importa porque queremos glorificar el nombre de Cristo. Tenemos planes de ampliación, de modificación. Está en el pasillo, así que Carlos os dijo ir por la iglesia y ver las diferentes instalaciones. Hoy es un día, ampliamos el Puertas Abiertas, pasar por el pasillo y ver los planes que tiene. Orad por ellos, orad porque podamos tener el sitio más digno que podamos tener, darle gracias por lo que ya tenemos y hacerlo lo más digno posible. El siguiente, el pastor tiene que visitar a todos. Este me gustó. Lo que decía es que eso es imposible, los ancianos es imposible que visiten a todo el mundo, siempre vas a las personas que están peor, pero que los líderes, el pastor, etcétera, lo que tienen que hacer es animar a los demás a visitar a todo el mundo. Entre todos nos podemos visitar todos, ¿verdad? Entre pocos visitar a todos es imposible. Es decir, nosotros estamos aquí para equipar al resto que hagan el trabajo. Ese es nuestro trabajo, ya es un trabajo en sí, no me miréis así. ¿Vale? Entonces, delegar en vosotros, porque vosotros sois los siervos de Dios. No aquí no hay un siervo de Dios, aquí somos todos siervos de Dios, ¿verdad? Entonces, no tengas falsas expectativas de no he venido 3 semanas a la iglesia y no me han llamado. Llama tú y di que porque faltaste y podemos orar. ¿Vale? Entonces, una iglesia que muere es una iglesia que tiene falsas expectativas de lo que debería ser por ti la iglesia. Los servicios no inspiran. Vienes y sales igual que entras. Por lo menos aquí de vez en cuando damos un par de cachetones, o sea que aunque sea por bueno o por malo, normalmente no sales igual, pero también depende de con qué espíritu vienes, ¿no? Y qué estás dispuesto a hacer o recibir, si estás dispuesto a oír y a hacer, si estás orando que el Señor te toque, etcétera. Tenemos que ser muy responsables, desde el que pone la luz hasta el que está haciendo el jardín, hasta que todo el que esté aquí implicado tenga una vida cercana a Dios para que cuando nos reunamos el Señor pueda tocarnos. No hay plan de relevo. En toda iglesia vienen nuevas generaciones y hay que ir avanzando. Así que las luces se van a quedar, lo siento. Algunos se habéis quejado por las luces, así que a las nuevas generaciones les anima, así que la iglesia va a seguir acomodando a las nuevas generaciones y lo vamos a seguir haciendo y ahora mismo no estoy pensando en planes de sucesión, pero estarán ahí. No se impacta la comunidad. ¿Qué estás haciendo en la comunidad en nombre de la iglesia? ¿Estás haciendo algo que sirva a los demás fuera en nombre de tu iglesia? ¿Estamos haciendo algo? Estás curiosa. Crece y no sabes qué hacer con la gente que viene nueva. Crece y no sabes qué hacer con la gente. Si no tienes un plan de discipulado, etcétera, pues puedes caer de repente. Otros símbolos es que la iglesia decrece en número. Empieza a dejar a la gente venir, pues eso termina muriendo la iglesia también. La siguiente también me encanta. Pastor sin vacaciones. Era el artículo, no he metido yo puntos falsos. Habla un poco de que el liderazgo esté muy estresado, ¿vale? Como soy canario, eso no me pasa a mí, no os preocupéis. Esto, tranquilo. La oración no es primordial. Una iglesia que no ora y que no lo pone como prioridad, también muere. Tenemos el martes a las 11, el viernes a las 8, los grupos de hogar. La oración debería ser una prioridad en nuestras vidas
y orar como iglesia también. Después de un tiempo, como uno ora y no es consciente o no ve que cambie nada, pues se desanima, ¿verdad? Como al final Dios va a hacer lo que quiera. Pues Dios dice que hace lo que le piden sus hijos porque es un padre amoroso. Y Dios le da una gran importancia a la oración en comunidad. Así que una vez al mes, empieza con una vez al año, una vez al trimestre, únete en oración a tus hermanos, haz de la oración una prioridad. Y por último, no hay dirección en el liderazgo. La iglesia no sabe a dónde va, ¿no? Esto es importante. En resumen, dos elementos tremendos, o dos elementos principales, o tres elementos principales: evangelización, oración y un liderazgo fuerte. Así que tenemos que orar y ser conscientes de que necesitamos tener una visión exterior, fuertes en la oración, y orar mucho también por el liderazgo, porque lo necesitamos para adquirir visión y para adquirir guía del Señor. Así que estos son los primeros frutos como iglesia. Hemos llegado a los 50 años, tenemos apariencia de que estamos vivos, y no solo queremos tener apariencia, sino queremos que en el fondo esta iglesia esté viva y que cada uno de nosotros esté creciendo en la apariencia de nuestro Dios y esté llevando la palabra a los demás. Así que en esta iglesia habían unas cuantas personas que no habían manchado sus vestidos. Manchar tus vestidos en el Apocalipsis es de inmoralidad, pero también presentarte con vestidos blancos era un símbolo de victoria. El general conquistaba, venía de una gran guerra, hacía su desfile, pasaba por el Arco del Triunfo romano y iba vestido de blanco puro. Era un símbolo total de victoria. Es una forma que Jesús nos dice: no os habéis manchado, sois dignos, por lo tanto vais a entrar conmigo en victoria, vas a ser parte del desfile victorioso. Y por último, en explicación del versículo, y después concluyo. De mi explicación a la conclusión va un trocito todavía, ¿vale? Este versículo nos suele molestar a la mayoría. Apocalipsis 3:5. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Si jamás borrará, ¿es posible que Dios borre un nombre del libro de la vida? ¿Sí o no? Pero esto nos molesta un montón, porque como sabemos, nos conocemos, lo pecaminosos que somos, que Dios no los pueda borrar, nos da una inseguridad tremenda. Pero es lo que parece decir el versículo, ¿no? Sonrío porque ya voy un poquito por delante y mi conclusión es esta. Apocalipsis se tiene que interpretar a sí mismo y Juan lo que dice también en Apocalipsis. Así que vamos a ver otros versículos que expanden esta idea y nos pueden explicar qué significa en totalidad. Apocalipsis 13:8. Habla del libro de la vida en Apocalipsis 3 y ahora en el 3 se lo vuelve a nombrar. Leemos el del 13 y del 17. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 17:5. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. ¿Cuándo están escritos estos libros? Desde siempre, ¿no? Desde la fundación del mundo. Dios ya los tiene escritos, Dios ya sabe quién va a aceptar su salvación y quién no. Dios ya lo tiene todo puesto para que las personas que están escritas permanezcan hasta el final y su nombre no se borre. Vamos a dejar que Juan interprete en otro versículo. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es decir, los hijos de Dios
permanecen hasta el final. Aquellos que tienen su libro desde la fundación del mundo escrito en los cielos permanecerán hasta el final y es imposible que Dios borre su nombre de estos libros. Es imposible que Dios borre el nombre de su verdadera ciudadanía. Si permaneces, no serás borrado, porque los que son de Dios permanecen. En las ciudades griegas se ponía en un libro de la ciudad el nombre de los ciudadanos. De los esclavos no, solo de los ciudadanos. Pero si te iban a matar, borraban el nombre del libro. Y Dios te está diciendo, los que son míos, los que son dignos, los que han aceptado, no han manchado sus vestiduras, los que están siendo guiados por mí, no los borraré del libro de la vida. Es imposible que los borre. En cierta forma es algo así, os lo voy a explicar con una ilustración. Todos os han enseñado a montar en bici, ¿no? Más o menos, algunos no sabrán montar en bici todavía, ¿vale? Da igual, no pasa nada. Pero mi padre me enseñó a mí montar en bici y yo enseño a mis hijos. Y su sistema es un poco como la cuajada, va de generación en generación. Este es el sistema de mi padre que le harían a él seguramente. Lo pones en la bici al niño, le quitas los ruedines y el mío, por lo menos, el sistema de mi padre me ponía la mano en el cuello. Otros le ponen la mano en el sillín, ¿vale? Le ponen la mano en el cuello, entonces notas la mano, en el sillín no la notas tanto y te da más seguridad. Y entonces, ¿qué haces para que empiece a andar en bicicleta? Corres con el niño, ¿verdad? ¿Quién pedalea? El niño. Pero si ese niño se tambalea, ¿qué hace el padre? Le da un empujoncito más rápido para que coja otra vez el sentido. Y si se cae, ¿qué hace el padre? Lo levanta, le deja que deja la bici y diga, pues ya no voy a seguir aprendiendo. Normalmente no. Normalmente lo levanta y le dice, no, tú sigue para adelante. Esta es la vida cristiana. ¿Quién tiene que leer la Biblia, acercarse a Dios, hacer las cosas que Dios le ha mandado? ¿Quién tiene que pedalear? Nosotros. ¿Quién nos está manteniendo firmes? Si nos tambaleamos, ¿quién nos endereza? Si nos caemos, ¿quién nos levanta? Dios no va a permitir que no lleguemos a la meta. Los que están con Dios llegarán hasta el final. Esta es la vida del verdadero cristiano. Si te le caes y no te levantas, tienes que pensar que no hay nadie detrás tuya, que Dios nunca estuvo contigo, que no dejaste nunca que Dios te enseñara a caminar en este mundo. No dejaste nunca que viniese a tu vida y guiase tu vida y guiase tus acciones. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Concluyo. Si viene una crítica de Dios, si has sido zarandeado esta mañana, si te ha dado una bofetada, como dije antes, acéptala, porque lo hace Dios con amor. Dios quiere que te des cuenta ahora de que lo necesitas y no te presentes delante de Dios y te lleves entonces la sorpresa. Dios te zarandea ahora y te dice, ¿estás vivo? ¿Estás viviendo la vida que tienes que vivir? ¿Me estás dejando en tu vida o solamente estás caminando y en el fondo estás muerto? Si Dios nos recrimina algo es por amor, nos quiere levantar, nos quiere hacer reaccionar. Si Dios tiene una crítica, acéptala. Segundo, tu final puede ser inesperado. Tienes que saber perfectamente hacia dónde vas. ¿Dónde estás dirigiendo tu vida? ¿Quién está dirigiendo tu vida? Y por último, si eres de Él, permanecerás. Pero te animo a que pedales más rápido y no te estés cayendo todo el rato. Lleva las buenas noticias lo más lejos posible. Dios quiere que tengas una vida que de verdad influencia a los demás. Vamos a orar. Señor, no queremos tener fama de vida y estar muertos. Queremos vivir, Señor. Queremos hacer las obras que tú quieres que hagamos. Queremos dejar ser guiados por ti, Señor. Queremos dejar ser empujados por tu Espíritu. Señor, ayúdanos a vivir una vida que acabe bien, que llegue hasta el final, porque no queremos empezar en ti, queremos empezar, seguir y acabar en ti, Señor. Ayúdanos a llegar hasta el último momento,
hasta la última meta, haber corrido la carrera. Ayúdanos a correr la carrera y correrla hasta el final. Señor, si alguno en esta mañana no te conoce, que se humilla ante ti y te pidan su vida, te pida que lo resucites, que si nunca te ha visto, te pida que con los ojos del alma te pueda ver, sentir y experimentar. Te lo pido todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Isaac nos va a despedir.